6 de este Evangelio de Juan, que estamos estudiando y meditando en él de una manera sistemática. Hoy tenemos delante de nosotros una de las narraciones más conocidas de las Escrituras, un texto que no solamente se ve aquí, sino también se ve en los otros evangelios sinópticos. Como sabemos, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y vemos también aquí la autosuficiencia y, como estaba diciendo antes, realmente lo que vemos aquí en ese milagro es realmente la autosuficiencia que Cristo es para todas las cosas. Es interesante ver cómo muchas veces vamos por las Escrituras sin darnos cuenta de qué es lo que, de ver el trasfondo que había en estos milagros. Los milagros no están puestos allí por casualidad, porque fueran unos milagros hechos al azar, sino que tienen como todas las enseñanzas de Cristo, a los hebreos les estaba intentando enseñar y tenía algo que ver con ellos. Es increíble cómo vamos a ver a lo largo de esta mañana que este milagro de la alimentación de los 5.000, tanto de Juan 6 hasta Juan 8, vemos que hay una relación directa con el pueblo de Israel en el Éxodo. Y vamos a leer entonces, para comenzar, en el capítulo 6, vamos a leer hasta el versículo 15. Juan 6, comenzando a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que caían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se llenó allí con sus discípulos. Se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de tus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Los diferentes evangelios, tanto en la vida de Jesús como en su ministerio, en diferentes formas, nos va enseñando el ministerio de Jesús. Los capítulos del 1 al 11, acordaos, el Evangelio de Juan, son conocidos dentro del mundo teológico y bíblico como el libro de las señales. Ya lo estuvimos viendo otras semanas. Así que el milagro de Jesús de la alimentación de los 5.000, obviamente es un hecho muy significativo. Acordémonos que esos 5.000 está diciendo 5.000 hombres. Es evidentemente que allí tendría que haber mujeres y tendría que haber niños, por lo que el milagro fue muchísimo mayor. Tanto en los evangelios sinópticos, como dije antes, que son Mateo, Marcos y Lucas, la alimentación milagrosa sirve como punto de arranque entre el ministerio público de Jesús de Galilea y también su ministerio privado también con los apóstoles. Así que este milagro nos recuerda que en Jesús tenemos abundancia. Donde el hombre escasea, Cristo es suficiente. No solo es suficiente, sino que en él hay abundancia. Y a veces nosotros también olvidamos que Dios sigue siendo Dios. A veces la rutina de la vida, las dificultades, los
Los problemas que nosotros tenemos nos hacen a veces desfallecer en la fe y muchas veces prueban que nuestra fe no es tan fuerte como nosotros pensábamos. Rose Rosenborg, que era una misionera, hubo una vez, ella estaba en el Congo belga, y hubo una vez que le llegó una mujer embarazada a punto de dar a luz, pero ella estaba muy enferma. Finalmente dio a luz y aquel bebé, el bebé nació, pero aquella mujer, su madre, murió. Así que ella estaba en medio de un orfanato y estaba preocupada porque allí en el Congo belga, imaginaos, allí no tenían seguridad social, ni tenían, digamos, unas cajas, unas incubadoras, que se suele decir, donde ponen a los bebés que necesitaban, y el bebé había nacido, digamos, prematuro. Así que ella estaba orando porque no tenía la manera de calentarlo, y de hecho en aquellos tiempos la manera de calentarlos en aquellos sitios era con bolsas de agua caliente. Así que, pero ella no tenía nada, porque el correo tampoco llegaba, así que ella fue al orfanato y le pidió allí a la gente de allí, incluso a los niños que estaban allí, que orasen para ver de qué manera podía ella, digamos, mantener al bebé caliente, ¿no? Porque si no moriría. Así que los niños empezaron a orar y había una niña que pidió exactamente que tener esta bolsa de agua caliente para el bebé y también pidió una muñeca para ella en la oración, evidentemente. Así que cuando por la tarde resulta que llegó un paquete, que era muy raro que llegaran los paquetes porque, como te he dicho, el correo funcionaba muy mal y se solía perder, y parece ser que alguien en Estados Unidos había mandado un paquete, y dentro de ese paquete precisamente lo que había era una bolsa de agua caliente y había una muñeca, como había descrito la niña en su oración, y aquello había, digamos, sido mandado por lo menos 3 meses atrás. Esto lo que nos enseña es que Dios sigue siendo Dios. Cuando venimos a las Escrituras y cuando venimos a la iglesia y cuando estamos en las páginas de las Escrituras, a veces por nuestra fe decae por las circunstancias en las que nosotros nos podemos encontrar en esta vida, sea la que sea. Pero olvidamos que Dios sigue siendo Dios y que Él está en medio de su pueblo. Esta alimentación de los 5.000 nos enseña que Cristo tiene poder también para satisfacer el apetito carnal y también de nuestras almas. También tenemos allí, mezclado con el contexto de este relato, tenemos un tema teológico en el que se han escrito cientos de libros. Y este es un tema muy conocido que se suele estudiar en los colegios. Y se estudia por los teólogos y por los estudiosos. Y el tema es la tensión entre el Jesús presente, el reino de Dios presente, pero no completo todavía. Versículo 15, fijaos que allí que nos dice: pero entendiendo que Jesús iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Así que a lo largo del ministerio de Cristo vemos estas dos cosas. Hay veces que vemos como Cristo deja que le den la gloria otros. Y hay otras veces que se marcha con discreción y parece como que se esconde. Precisamente esto es la tensión teológica en los que los teólogos debaten. Por un lado, el reino de Dios se había acercado a los hombres porque Cristo estaba en él, porque Cristo se había humillado, habiendo tomado la forma de hombre, haciéndose hombre y predicaba. Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el reino de Dios estaba presente. Ahora bien, Cristo tenía que cumplir el pacto de redención, lo que se hizo allí, a lo que se llegó, al acuerdo que se llegó, dar su vida en la cruz para pagar el pecado de su pueblo. Además necesitaba resucitar al tercer día y ser ascendido nuevamente a la gloria. Por eso el reino de Dios estaba de una manera presente, pero el reino de Dios no estaba completo todavía. Entonces ahí se produce esta tensión que hablan los teólogos. Hay cientos de libros donde podéis encontrar estas connotaciones,
y es interesante para entrar en estos temas. Por eso vemos que estos contrastes, en el ministerio de Cristo nos explican sobradamente por qué esta actitud en Cristo, porque había veces que dejaba que le dieran gloria y había otras veces que marchó, que pasaba entre ellos cuando querían apedrearlo, y esto lo explica de una manera abrumadora. Así que la Biblia nos afirma que el reino de Dios algún día será completo en todos los sentidos. Nos dice que el diablo, el pecado y el mundo serán vencidos y el reino de Cristo no tendrá fin. También es importante subrayar que estas señales o milagros de Cristo tenían como propósito, acordaos, mostrar que Jesús es el Mesías profetizado en las Escrituras. También las señales nos hablan de su poder y de su deidad, y son indicadores de que estas señales iban siempre unidas a la palabra. Jesús sanaba y al mismo tiempo predicaba, y esto, como vemos, lo vemos al principio del capítulo, provocaba que muchos vinieran a él. Ahora bien, dentro de la providencia de Dios y su decreto, pecadores eran tocados y salvados de sus pecados. Otros solo venían para saciarse de la comida que Cristo había dado. Y de hecho lo tenemos un poquito más adelante, versículo 26 de este capítulo 6. Allí lo dice Cristo mismo, dice: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Así que actualmente las cosas no han cambiado mucho en nuestros tiempos. Muchos se acercan a la iglesia no por la palabra de Dios, sino más bien a ver qué pueden obtener de la iglesia. Y en este pasaje no debemos llevar por lo externo, por lo superficial del milagro. El propósito de este milagro no es el que muchos piensan. El propósito de este milagro no es el de dar de comer al pobre, aunque sea algo bueno o algo lícito. Este no es el propósito, y lo vais a ver cuando nos metamos dentro de lo que es el estudio de este milagro. El mensaje de este milagro es el mismo que antes y que Juan nos está diciendo. Cristo es el Salvador del mundo, quien librará del pecado. Él es quien saciará las almas, y los que vengan a Él no tendrán hambre, y cualquiera que crea en Él por la gracia de Dios será salvo y nunca más tendrá sed. Versículo 55 del capítulo 6. A veces miramos los milagros de Cristo, sus palabras, y los miramos por encima, como he dicho antes, superficialmente. Algunos piensan, bueno, Jesús podía haber hecho otro milagro. Algunos piensan, bueno, este milagro está puesto aquí como podía haber hecho otra cosa. Pero acordaos que Jesús, cuando hablaba al pueblo hebreo, cuando hacía los milagros, siempre les estaba recordando algo en el pasado. Por eso Él no les dice, yo soy la luz del mundo, o yo soy la resurrección y la vida. No se lo dice porque son palabras al azar. Acordaos, sino porque Moisés se lo había dicho allí en Éxodo 3:14, donde le había dicho, ¿qué le diré a los hijos de Israel que me envía? Y le dijo, yo soy. O sea, Cristo estaba hablando cuando está diciendo, yo soy la luz del mundo. Acordaos esa construcción, ego y mí, que siempre vemos en las Escrituras. Ego significa yo, y mí significa yo soy. Entonces, siempre, esa construcción siempre la vemos cada vez que Cristo ha dicho yo soy. O sea, Cristo lo que les estaba diciendo, le estaba respondiendo con el nombre con el que Dios le había dicho a Moisés que tenía que hablar al pueblo de Israel. Estaba hablando de su deidad. Y los milagros van en la misma línea. Siempre le estaba intentando recordar algo al pueblo hebreo que ya sabían. Acordaos que el pueblo hebreo, ellos empezaban a estudiar la palabra del Señor con sus hijos desde muy jóvenes. Eran muy celosos en la palabra del Señor a sus hijos. Empezaban a estudiar prácticamente con menos de 6 años y estaban en medio de la predicación cuando estaban allí en las sinagogas y cuando estaban en el templo. Pero los milagros y las enseñanzas que Cristo estaban muy bien calculados por Él mismo. Como vamos a ver, este milagro tiene mucho que ver con el pueblo de Israel en el Éxodo. Como vemos, el propósito es mostrar a los hebreos que conocían estas historias muy bien, que Jesús es el verdadero Mesías ya anunciado por el mismo Moisés. Ahora, las preguntas que deben venir a nuestra mente y a nuestros corazones: ¿es Cristo suficiente para satisfacer nuestra vida? A menudo ponemos el foco demasiado en cosas externas, cosas que incluso pueden ser lícitas y son verdaderas y necesarias. Cosas que hacen que nuestra fe a veces sea puesta a prueba. Y Dios tiene un propósito en todo ello. Dios tiene que ver
hasta dónde llega nuestra fe y quiere que pase lo que pase, dependamos solo de Él. Acordaos que es lo que el Dios describe de sí mismo. Cuando vemos a Dios, dice que como Dios es un Dios fuerte y celoso, y Él no dará su gloria a otro. ¿Es Cristo nuestro maná realmente? Seguimos a Cristo porque Él satisface no nuestras necesidades materiales, sino seguimos a Cristo porque Él satisface nuestras almas. Fijémonos que el milagro de Cristo fue un gran milagro, porque Él es el Dios creador, Él es la fuente de vida, Él da de comer a millones de animales todos los días para Él cambiar nuestras necesidades. Puede hacerlo con un chasquido de dedos, incluso cuando nosotros no queremos. Y si cada uno de nosotros mira nuestras vidas, seguro que podrá encontrar en aquellos momentos en nuestras vidas cuando Él lo ha hecho así. Yo recuerdo una vez que estábamos antes de marcharnos a Irlanda y nosotros tuvimos que marchar allí por un problema realmente financiero y económico. En aquel momento teníamos solamente 4 de nuestros hijos y yo me había retirado prácticamente, entonces nuestro nivel económico realmente bajó mucho porque tuve que retirarme enseguida debido a un asma que tenía. Y recuerdo que estaba entrenando un equipo, me daban algo de dinerillo por allí, pero estaba lejos de casa. Y habían hecho una rifa en la que yo evidentemente nunca tomaba parte de la rifa, porque no es algo en lo que un cristiano debe valorar. Pero aquel día, pues hicieron una rifa, yo llegué allí, la verdad es que estábamos también bastante apretados de dinero. Y cuando llegó el presidente me dijo, toma, te ha tocado la rifa. Y dije, bueno, ¿cómo me va a tocar la rifa? Sí, es imposible que me haya tocado la rifa. Es que no he echado el boleto, soy como el del chiste, ¿no? El que hablan. Digo, es imposible que me haya tocado la rifa porque no he echado el boleto, no me puede haber tocado la rifa. Entonces resulta que el mismo presidente había cogido un boleto para mí y lo había pagado sin decirme absolutamente nada. Así que me había tocado a mí la rifa. Resulta que esa rifa era pues un lote de deportes, porque él tenía una tienda de deportes, pero también tenía una cadena de supermercados. Así que yo cuando él me dio esto dije, oye, mira, puedo cambiar, porque yo sabía lo que valían esas zapatillas y lo que valía todo ese dinero. Y le dije, oye, puedo cambiar esto por comida, porque me hace más falta. Así que él me cambió, dijo, sí, sin ningún problema, mejor. Así que él me cambió y me fui a casa con las bolsas llenas de comida para dar de comer a mi familia. Y así el Señor, muchas veces no pensamos y podemos pensar. Y yo pensando en mi vida y pensando en muchas otras cosas, podría hablar de muchas cosas. Y estoy seguro que cada uno de nosotros tendrá también sus propias historias para poder contar. Porque Dios sigue siendo un Dios vivo, Dios sigue siendo un Dios. Él sigue siendo Dios, Él sigue pudiendo ser un Dios, el mismo Dios que de milagros, sus milagros no quedan escondidos en las páginas de las Escrituras, y eso es lo que nos pasa a veces, que nuestras situaciones, nuestra debilidad nos enseña que nuestra fe no es tan grande como nosotros pensábamos que tenía, y entonces cogemos y sin darnos cuenta dejamos de creer en las promesas de Dios, dejamos de creer en lo que Él puede hacer por nosotros, y entonces escondemos y dejamos su poder escondido en las páginas de las Escrituras, cuando Dios es un Dios. Es el Dios creador, sigue siendo Dios, sigue siendo un Dios hacedor de milagros, sigue haciendo milagros el día de hoy. Vamos a ver 3 puntos en el texto de esta mañana. El primero es Cristo y su deidad, el segundo Cristo, el Mesías del Éxodo, y el tercero es siguiendo a Cristo el Mesías. Así que el primero, Cristo y su deidad. Es importante que tenemos que tratar esto que voy a hablar ahora. Debido a eso que hemos hablado, debido a nuestra falta de fe, debido a nuestra incredulidad, la teología liberal hoy en día intenta poner en duda los milagros de Cristo porque no los cree. No solamente los milagros de Cristo, sino como vimos la semana pasada, intentan decir que los milagros que el Señor ha hecho en la Biblia no eran milagros. Incluso, por ejemplo, en la teología liberal te puedes encontrarte de que Adán y Eva, pues bueno, eso es una fábula que realmente no era, cuando la Biblia lo que nos dice, hay muchos estudios en el que el Génesis del 1 al 11 son literales. La palabra cuando... Entonces... Pero ¿qué pasa? No estamos dispuestos a creer que Dios pudo hacer el mundo en 6 días. No estamos dispuestos a creerlo. No estamos dispuestos a creer de que en un día Dios separó las aguas, en un día. Y que Él separó los cielos, separó la tierra. No podemos creerlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la teología liberal? Por esa falta de credulidad,
crea un gap entre el tercero y el cuarto día, diciendo que ha habido millones de años. Y entonces metemos allí en un saco millones de años y así entonces la creación está completa. Y lo mismo pasa con otros milagros y precisamente también pasa con este milagro. La teología liberal es simplemente una blasfemia. Y bajo ese escondite de ese título de teología liberal, blasfema contra Dios, reinterpretando lo que la Biblia nos enseña claramente. Por ejemplo, si cuando vamos a la creación, cuando dice fue la mañana, fue la tarde y fue el día, la palabra día, yom, en el hebreo, significa día de 24 horas, porque Moisés escribiría día de 24 horas literal si él estaba hablando de muchos periodos de años, porque en otros tiempos en las escrituras, cuando habla de otros muchísimos años, o habla de años, da la palabra años o espacio de tiempo, pero habla de estas cosas. Acordaos también que lo vimos allí en el milagro del pueblo de Israel por el Mar Rojo, ¿os acordáis? Lo hablamos la semana pasada. Hay muchos que dicen, no, es que claro, ese viento oriental hizo que el mar, que todo lo grande que era, que se bajara para ahí por los tobillos, ¿no? Y entonces, pues, os conté aquella, en una iglesia estaban orando y entonces el pastor parecía que no estaba muy dispuesto a creer esto, así que uno dijo, bueno, pues gloria a Dios de todas formas porque ahogó a todo el pueblo, a todo el ejército de los egipcios en un charquito, ¿no? Sigue siendo un milagro de una manera o de otra. Pero esto es a lo que nos lleva la teología liberal. La teología liberal nos lleva a no creer en Dios. Nos lleva a poner en duda su palabra. ¿Cómo pone en duda la teología liberal este milagro? Agarraos porque es realmente absurdo lo que dice la teología liberal en cuanto a este milagro. Lo que la teología liberal dice en cuanto a este milagro, dice que no alimentó a los 5.000 con 5 panes y 2 peces. Lo que realmente dicen que pasó, dicen que fue un ejemplo de amor para compartir con el pan con otros. Es decir, que los que estaban recostados, o sea, los 5.000, tenían como con ellos algo de comida, tenían un picnic o tenían algo que se habían llevado, pero que lo tenían escondido. Entonces cuando Jesús lo partió y dio ese ejemplo, o sea, el milagro que Jesús dice, la teología liberal, es más un milagro de generosidad que Cristo le hizo ver a todos que debían compartir, más que una multiplicación divina. Realmente algo terrible. Ellos dicen que el milagro nos lleva a no nos lleva a creer a Jesús, sino a donar comida al banco de alimentos. Vaya blasfemia, ¿no? Y basada en absolutamente nada, una reinterpretación que no va a ningún sitio. ¿Por qué? Porque en primer lugar podemos argumentar que ninguno de los 4 evangelios donde este milagro se nos nombra nos lleva a esa interpretación. En segundo lugar, 3 de los evangelios fueron escritos por muchos testigos que habían seguido viviendo y ninguno dice nada de esta interpretación. Solo Juan, el evangelio donde nos encontramos, fue escrito después. Ahora, como vamos a ver, este milagro está conectado al milagro del maná del desierto en tiempos de Moisés. Por eso hemos leído esa lectura al principio de nuestro culto. Este milagro lo que hace, identifica a Jesús como hijo de Dios. El pasaje empieza con Jesús reunido con los apóstoles, buscando descanso y recuperación después de un tiempo ocupado en el ministerio. Acordaos allí. Jesús no podía dejar a la multitud, ya que la multitud le seguía. Poned vuestros ojos allí en el versículo 2. Jesús entonces pregunta a Felipe en el versículo 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Y Felipe, entonces vemos la respuesta de Felipe, él desmaya, cuando ve tanta gente dice, madre mía, dice, él desmaya, su respuesta en el versículo 6, solo con la idea de dónde iba a sacar tanta comida para tanta gente. Así que Jesús solo con 5 panes y 2 peces da de comer a los 5.000, añadiendo mujeres y niños, evidentemente el número sería bastante mayor. Así que este milagro nos enseña y nos prueba la deidad de Cristo. ¿Quién podría hacer un milagro igual? Pero entonces vamos a ir a las Escrituras y vamos a darnos una vuelta por las Escrituras y ver dónde podemos encontrar algo igual o parecido. Por ejemplo, Eliseo dio de comer a 100 hombres con 20 panes. Eso lo tenéis allí en 2 de Reyes 4, versículos 42 al 44. Moisés dio de comer a Israel el maná en el desierto, lo hemos leído. Pero ambos, hay una diferencia, es que ambos, Eliseo y Moisés, hicieron esto a través de Dios. Jesús lo hizo por sí mismo. El milagro de Cristo va en perfecta armonía con el carácter del Padre.
Y es lo que Cristo nos había dicho antes. En cuanto a las obras, en cuanto a los que me conocen, si conocierais al Padre, me conoceríais a mí, que era lo que él le estaba diciendo a los fariseos. Y podemos ver la compasión y la misericordia de Cristo como la del Padre. Y esto nos enseña y nos demuestra el poder de Cristo y nos demuestra también su deidad. Y ahora entramos en el segundo punto, que es Cristo, el Mesías del Éxodo. Vamos a ver dónde hay estos parecidos con este milagro del Éxodo, especialmente del maná. Este milagro no solo prueba la deidad de Cristo, sino muestra ese carácter misericordioso de Dios, sino que también lo que hace nos ofrece un cuadro de la salvación que Cristo traía consigo. El gran evento del Antiguo Testamento es la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y cómo Dios a través de sus siervos Moisés y Josué los lleva a la tierra prometida. Así que el Éxodo, en cierta manera, quedad con eso, proporciona el marco teológico para Juan 6 al 8. Tenerlo en cuenta para las siguientes predicaciones, porque evidentemente vamos a ver allí declaraciones muy claras. Por eso Cristo dice, yo soy el pan de vida. O yo soy la luz del mundo. Todas estas cosas son cosas que les hacía recordar a los Israel, al pueblo de Israel. Yo soy el pan de vida, era el maná que Dios le había dado. Yo soy la luz del mundo. Era lo que la columna de fuego que ellos tenían que seguir, que ellos estaban siguiendo. Así que en estos dos capítulos Jesús hace tres declaraciones referidas al Éxodo. La primera, esta misma que os he dicho, Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Así que aquí tenemos que Jesús se compara con la provisión del maná, provisión que Dios dio a Israel en el desierto, que hemos leído. Después en Juan 7 aparece en el templo durante una ceremonia y recuerda la provisión de Dios cuando dio a Israel agua en la roca. Y así Cristo dice en Juan 7, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Veis también esa connotación como está allí el Éxodo detrás? Lo tercero, Jesús recuerda en otra ceremonia el pilar de fuego del pueblo de Israel que hemos dicho y seguía y dice en el 8, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que hay razones claras por las que podemos ver este marco teológico del Éxodo y ver que Jesús está siendo motivado por el Éxodo. ¿Por qué lo está haciendo Jesús? Porque quiere hacerles recordar lo que es Él. Porque quiere hacerles recordar a los israelitas lo que habían aprendido y les está diciendo, yo soy. Fijaos también que allí hay una referencia a la Pascua, el versículo 4 de nuestro texto, capítulo 6, versículo 4. La Pascua, acordaos, era la fiesta judía en la que el pueblo iba a Jerusalén, precisamente a recordar ¿qué? A recordar el Éxodo. Muchos piensan que esto puede ser una razón por la que había tanta gente, peregrinos que iban a celebrar la Pascua a Jerusalén. Así que esta gente tenía que ir al Señor, pero no fueron a Jerusalén, sino que fueron para recibir la verdadera fiesta de la Pascua. Otro punto interesante es donde nos dice que la Biblia, que pasaron los hechos en un sitio remoto. Jesús había ido al desierto, fijaos, donde Moisés guió a los israelitas realmente por el desierto. En Lucas 9:12, que es el texto que tenemos, que es el texto paralelo, dicen que son textos paralelos, tenemos uno de los textos estos paralelos y dice, Lucas 9, versículo 12, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Esto a veces puede tener una varias connotaciones. En nuestro lenguaje, claro, cuando decimos en un lugar desierto, solemos decir en un lugar que está solo, ¿verdad? Pero la palabra está traducida perfectamente. Lo que pasa es que dentro del desierto, en el original, la palabra no significa desierto de un sitio que estuviera vacío, sino significa realmente desierto. Entonces esto debemos tener desierto literalmente, de una manera literal. Así que Juan nos dice también que había mucha hierba, versículo 10. Así que Lucas parece estar haciendo una alusión literaria al Éxodo.
cuando Moisés llevó al pueblo al desierto para encontrarse con Dios. Y a veces, como hemos hablado, Dios nos puede llevar al desierto en nuestras vidas para que nos encontremos con Él. A veces también acordaos que cuando vemos en la vida, en el ministerio de Cristo, vemos allí cuando Él está en su bautismo. Vemos allí el Padre, las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? El Padre diciendo, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, el Hijo recibiendo ese bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y fijaos que en un chasquido, en prácticamente un versículo, nos dice que el Espíritu llevó al desierto a Jesús, donde allí fue tentado por Satanás 40 días. 40 días en las Escrituras, no solamente aquí, es un número que está asociado a la prueba. Y a veces el Señor nos lleva en nuestras vidas al desierto y nos lleva a nuestras vidas de alguna manera a probarnos. Vemos que el Éxodo sigue exactamente el patrón que es el ministerio de Cristo. Vemos estas similitudes. Moisés rescató al pueblo de Israel, a Faraón, a través de las plagas y otros milagros. Igual que Jesús rescata al pueblo de Israel de Satanás y su reino de enfermedad, de muerte y de posesiones demoníacas. Así que la culminación de la victoria de Moisés, ¿cuál fue? La culminación de la victoria de Moisés, o de la victoria del Señor a través de Moisés, mejor dicho, sobre Faraón, fue precisamente la Pascua, ¿os acordáis? Donde el Señor mandó el ángel vengador, quien pasaría por todas las casas de Egipto y mataría al primogénito de toda casa que no estuviera marcada en su dintel por la sangre de un cordero. ¿Os acordáis? Así que Cristo salva al pueblo de Israel a través de su sangre que Él derramaría en la cruz. Él es el Cordero de Dios. Y así rescatar el pueblo de Israel, a su pueblo, de su pecado. La pregunta para nosotros sería si estamos nosotros cubiertos por la sangre de Cristo. Si estamos en el pacto de una manera interna, o si tristemente estamos en el pacto solamente de una manera externa. En el pacto se puede estar de una manera interna y externa, y se puede estar de una manera solamente externa. Porque los que están de una manera interna, evidentemente, también están bien de una manera externa. Pero esa es la pregunta, si esa sangre del Cordero nos cubre. Acordaos que cuando vemos el pueblo de Israel, vemos que muchos de ellos cayeron precisamente en el desierto, cayeron en las pruebas. La palabra, cuando fijaos en este capítulo que hemos leído, ¿cuántas veces aparece la palabra murmuración? Murmuración contra Moisés, murmuración contra el Señor. Aparece por lo menos 5 o 6 veces en este texto de Éxodo 16 que hemos leído. Y la Biblia nos dice que los cuerpos de muchos de ellos, de casi toda la generación, solo se nos da prácticamente Josué y Caleb, que viven estos 38 años. Ellos estuvieron en el pacto de Dios de una manera externa. Porque Dios les prometió que les iba a sacar de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y les sacó. Y no solamente les prometió, mientras tuvieron esos beneficios dentro del pacto externo, mientras en el pueblo de Israel, ¿verdad?, en el campamento de Israel en Egipto había luz. En Egipto decía que no podían tocarse, o sea, estaban a ciegas completamente. Mientras las úlceras estaban encima de los egipcios, los pueblos de Israel no tenían úlceras, ninguno en el campamento de Israel. Mientras, fijaos todavía más, ni siquiera ellos, mientras sus animales fueron preservados para la vida en el pueblo de Israel, los animales en Egipto murieron. Tuvieron sus beneficios, vieron los milagros de Dios, pero no estaban en el pacto de una manera interna. Por eso Dios luego nos dice más tarde, en Hebreos y también en 1 Corintios, nos habla de que Cristo es ese maná. Nos habla y nos dice, no entraron
en mi reposo. No entraron en mi reposo. Es evidente que Dios, a través de su gracia, llamaría a algunos que vieron este milagro, pero muchos de ellos, acordaos lo que estaban allí por otras cosas. También lo vimos la semana pasada. Estaban allí por otras cosas que iban a conseguir. Y Cristo mismo lo dice, habéis venido porque os he dado de comer, no porque realmente me busquéis. También es interesante, fijaos, volviendo al texto, cómo Jesús mandó reclinarse a la muchedumbre. Según Lucas 9:14, lo hizo de 50 en 50. Así que Moisés mandaba sentarse a las tribus de Israel de una forma parecida en el tabernáculo del Señor, con el tabernáculo del Señor en el centro. Juan 1:14 nos dice que la palabra, el verbo que fue hecho carne y que habita entre nosotros. Habita entre nosotros. Y también finalmente Dios dio de comer con maná del cielo, como hemos visto a Israel, al lado de Galilea. Jesús multiplicó los panes y los peces a más de 5.000 personas. Y acordaos que Él sigue siendo Dios de milagros. Fijaos el gran poder que tenía cuando hemos leído allí en el maná, que aquellos que desobedecieron a Moisés y fueron por detrás y cogieron allí un poquito de pan, ¿verdad?, para quedárselo, y lo que hicieron. Y no podemos juzgar a ninguno de ellos. Porque no me imagino nosotros en el desierto, imaginaos a nosotros allí por el desierto y lloviéndonos pan todos los días, seguramente alguno de nosotros también haría lo mismo. Cogeríamos un poco de pan y nos lo meteríamos en el bolsillo. ¿Por qué? Pensando en nuestros hijos, pensando en que mañana tenemos que comer, pensando en cosas que son lícitas, pero Dios le había mandado algo. ¿Y qué es lo que pasó? Nos dice allí en el texto que hemos leído, nos dice que se pudrió aquella comida, aquel trozo de pan que ellos se habían guardado se pudrió. Pero en cambio cuando vemos allí, cuando el Señor manda, para aquellos que esta es una enseñanza también que vimos, acordad cuando estuvimos hablando del día de reposo, lo importante que es, vemos aquí la importancia que Dios pone en el día de reposo, cuando coge y dice el día antes del sábado, cogeréis doble porción y lo cocinaréis, haréis lo que tengáis que hacer. Y fijaos que cuando se obedeció a Dios, ¿qué nos dice? Que el pan no se pudrió de ninguno de ellos. Pero fijaos hasta dónde llega la desobediencia y la incredulidad de los hombres. Muchas veces cuando vemos a los discípulos y cuando vemos la manera que ellos responden, y decimos, hay que ver estos discípulos, qué poca fe tenían y qué poca fe. Pero es que nosotros somos exactamente igual. Y cuando vemos el pueblo de Israel, y decimos, imaginaos allí el pueblo de Israel andando todos los días con el polvo, tragando polvo por la boca y por la garganta. Era normal, teniendo, desde el punto de vista humano. Imaginaos, ellos estaban andando por el desierto y, hombre, tendrían hambre. Imaginaos allí en un desierto, ni siquiera es la ciudad que nosotros tenemos aquí delante, un desierto, un paraje completamente desierto. Y ahora voy para allá, y ahora voy para acá. Y con el polvo todo el día encima de ellos. Y entonces ellos empiezan a murmurar contra Dios. Empiezan a murmurar. Y esto es lo que hay en nosotros muchas veces. Nosotros murmuramos contra Dios. ¿Estamos nosotros realmente siguiendo a Dios por la fe? Fue Martín Lutero quien, hablando del Salmo 46, dice que a veces parece como que a Dios le gusta como esperar al último momento para venir a rescatarnos. Como dice, Dios es nuestro auxilio en las tribulaciones. Y a veces en nuestras vidas es así. Él nos hace pasar por estos pasajes, por estos parajes. Pero Él nos hace pasar por estos parajes y Él pasó también por estos parajes. Porque si alguien estuvo solo en el desierto, ese fue Cristo. Si alguien tuvo enemigos en su vida, ese fue Cristo. Si alguien tuvo una vida de más tentación y más prueba, sin duda que ese fue Cristo. Por eso Él sabe, por eso Él se implicaba tantas veces, por eso Él tantas veces decía
que su título favorito con el que él nos describe a sí mismo es Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque cuando él dice Hijo de Hombre se está, digamos, mezclando con nosotros, está reconociendo que él es hombre. Fijaos que este milagro fue la culminación del ministerio público de Jesús. Él había predicado el reino de Dios, habiendo hecho milagros y señales, y había llamado a los pecadores a venir a él. Y solo en su gracia había gente que había venido realmente y había conseguido la sal y había sido salvo. Pero había otros que vieron milagros en primera fila y no se convirtieron. Y esto también es un punto de atención para cada uno de nosotros, para saber la necesidad imperiosa que tenemos del Señor, no solamente en la salvación que hemos recibido por gracia y misericordia, sino también la necesidad que tenemos de Él para que Él siga fortaleciendo nuestra fe. Porque como Él dice, nada podéis hacer de mí separados de mí. Y las pruebas de esta vida, las cosas que nos pueden pasar muchas en estas vidas, golpean nuestra fe, tambalean nuestra fe, nos hace estar de rodillas a fe. Eso es lo que le pasó allí a Job. ¿Os acordáis a Job? ¿Qué es lo que decía Satanás? Decía Satanás, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no va a adorarte este hombre Job? Pero si todo lo que tiene le has beneficiado, le has dado todas las cosas que tiene, tiene allí 10 hijos, tiene allí no sé cuántos camellos, no sé cuántas cabras, aquello. Entonces es como trasladándolo a los días de hoy. Es como decir, pues tiene 2 chalés allí en Marbella o donde sea que hay mucho dinero, ¿no? O tiene un dineral, tiene no sé cuántos coches, tiene no sé qué. O sea, ¿cómo no te va a bendecir este hombre, verdad? ¿Cómo no te va a bendecir? Y entonces, Dios le da permiso a Satanás, como sabemos la historia, para tocar todas esas cosas. Para tocarlas todas esas cosas. Y la primera reacción de él, acordaos, en el versículo Job 1, versículo 21, dice, desnudo salí, desnudo del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. La primera reacción de Job es buena. ¿Por qué? Porque él era un creyente y su primera reacción es buena. El problema en las pruebas que nosotros pasamos no es en el momento, sino es en lo largo de la prueba. En lo largo de la prueba es cuando nuestra fe empieza a tambalearse. Recuerdo que cuando fuimos cuando éramos jóvenes, íbamos a la Sierra de Gredos, los jóvenes, y estuvimos allí 4 o 5 días. Y entonces a mí me había tocado tener que llevar, digamos, un pequeño hacha para poner algún tipo de fuego por la noche, porque estábamos acampando en medio de una sierra. ¿Qué pasa? Que se me había olvidado. Yo creo que... Y entonces no teníamos hacha. Entonces cuando fue la hora de ir al fuego, porque hacía bastante frío, dijimos, ¿dónde está el hacha? No tenemos hacha. Y entonces miramos allí en el maletero del coche y lo único que teníamos era una soga de estas grandes. Así que no sé si habéis intentado alguna vez cortar leña con una soga, pero es bastante difícil. Entonces lo que hacíamos era, cogíamos esa soga, la atábamos a una rama, la atábamos ahí muy fuerte, y nos poníamos todos detrás de la rama, éramos como 6 o 7, y empezábamos a tirar, pumba, pumba, todos a la vez, pumba, pumba, y la rama poquito a poco iba venciendo hasta que tronchaba. Pero a veces nos equivocábamos y poníamos la cuerda en una rama que era muy fuerte. Así que yo que estaba allí tirando, en aquel entonces era un joven que tenía bastante fuerza, no como ahora, empezaba a tirar, y yo iba notando en la cuerda cómo los diferentes jóvenes que estaban conmigo iban cayendo, iban debilitando, ya no podíamos con la rama, y se caían al suelo, y acababa yo tirando de la rama, y eso no había quien lo despegara del árbol, ¿verdad? Y el árbol se exigía allí como campeón de nosotros. Y a veces en nuestra vida las pruebas son igual. Lo largo de la prueba
en lo que nosotros, es lo que nos desgasta, es lo que desgasta nuestra fe. Y es lo que le pasó a Job. Job reaccionó bien en el principio, versículo 21. ¿Qué respuesta? La tenemos como ejemplo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Sea, por tanto, el nombre de Dios bendito. Lo tenemos allí en el capítulo 1. Maravillosa respuesta. Pero ¿qué pasa? Luego empieza lo largo de la prueba. Satanás podía haber matado a su mujer, pero no la mata, la deja allí viva. Para que la mujer le dice a Job precisamente las palabras que Satanás le dijo a Dios que le iba a decir. Le dice, maldice a Dios y muérete, que es lo que decía que Satanás iba a hacer Job. ¿Y qué es lo que hace Job cuando en lo largo de la prueba? Lo que hace Job cuando va allí, capítulo 13, versículo 15. Lo tengo subrayado en mi Biblia porque es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia es este. Job 13, versículo 15, muy cortito. Pero dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Fijaos que Job, aun habiendo pasado todo lo que había pasado, aun a lo largo de la prueba, dijo, mira, aunque Dios mismo me quite la vida, en él, aún muriendo, seguiré esperando en él hasta el final, sea cual sea las consecuencias. Subrayadlo en vuestras Biblias. Este milagro, como hemos dicho, fue la culminación del ministerio de Cristo. Él había predicado ese reino de Dios, habiendo hecho milagros, señales, había llamado a los pecadores a venir a él. Muchos habían visto sus milagros, pero solo venían a ver qué podían sacar, se habían saciado. Así que fijaos el contraste, los 5.000 que iban, seguramente hay muchos teólogos que piensan que ¿por qué había tanta gente allí detrás de Cristo? Y era porque era el tiempo de la Pascua. Y porque en el tiempo de la Pascua, como hemos dicho, los judíos tenían que ir a Jerusalén. Y se piensa que era el mismo, evidentemente era el mismo tiempo y por eso había tanta gente. Así que los 5.000 estaban celebrando la verdadera Pascua con el verdadero Salvador, el verdadero Cordero de Dios, quien con su sangre daría satisfacción a la ira del Padre por el pecado. Así que este milagro es una representación también de la iglesia reunida, el pueblo de Dios. Si nos fijamos, no es casualidad que Juan nos presente este milagro después de que Jesús hiciera referencia a Moisés en el capítulo anterior. Eso también es otra connotación que vemos que está pensando en el Éxodo. Juan 5, versículo 46. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Así que Moisés escribió de Cristo y profetizó de él. ¿Qué es lo que dijo? Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Así que Juan en su relato nos está diciendo que en la multitud siguieron a Cristo después y después nos dice que este fue solo al monte. Fijaos qué detalle también, incluso esto nos recuerda también nos recuerda al Éxodo. Nos recuerda que Moisés subió al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos de Dios. Y la gente, el pueblo, se quedaron allí, se quedaban abajo. El pueblo del nuevo Éxodo viene al que es mayor que Moisés, este es Cristo. Lucas 9:11 dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él le recibió. Y les hablaba el reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Así que aquí nos está dando esta connotación. Cristo es el nuevo y verdadero Mesías que nos guía a todos a través del desierto de esta vida para que nos reencontremos con Dios, para que escuchemos su palabra, para que vengamos a ser ese pueblo santo que nos dice, un pueblo apartado para vivir para el Señor. La pregunta es si lo estamos haciendo. O si realmente nos estamos dejando guiar por otras cosas. Y si las decisiones de nuestras vidas están basadas en lo externo y no en lo interno, en nuestras almas.
Y a veces es muy fácil hablar estas cosas desde, como hemos dicho, desde una posición en la que uno a lo mejor encuentra mejor, desde una comodidad de una casa bancaria, desde una comodidad de un trabajo, desde una comodidad de una casa, desde una comodidad... Es muy fácil hablar estas cosas, ¿verdad? Es muy fácil, es muy fácil. Ahora, cuando estamos metidos en el problema, las cosas son muy diferentes. Y cuando las cosas no le atañen a otros, sino que nos atañen a nosotros, las cosas cambian. El problema, como dijimos, es que el hombre es especialista en dar de vuelta a las situaciones y algunos no ven esta enseñanza, no ven a Jesús en la iglesia para que éste les hable la palabra de Dios y les atraiga al reino de Dios como nos dice que hacía, sino que no vienen a reencontrarse con el único mediador que puede reconciliarnos con Dios, sino que vienen a comer o a otras muchísimas cosas que nada tienen que ver con la verdadera misión de Cristo. El Éxodo estuvo lleno de pruebas para el pueblo de Israel, desde las plagas, la persecución por Faraón, el hambre en el desierto, como hemos dicho, el vagar por el desierto hasta que entraron en la tierra prometida, 38 años por allí, dando vueltas. ¿Pero qué pasó? Que Dios siguió siendo fiel a su palabra y que el maná nunca les faltó. Nuestra vida puede ser igual, quizás las pruebas de esta vida nos hagan estar deambulando, pensando que estamos de la misma manera que el pueblo de Israel en el desierto, cansados, solos, llenos, yendo de un lugar a otro, llenos de polvo. Pero tenemos la misma promesa si estamos en Cristo de que el Señor es fiel a su pacto. Y tenemos a Cristo todos los días con nosotros para que Él nos alimente espiritualmente. Esta es la razón por la que nuestra hambre espiritual debe ser algo sagrado, debe ser algo que debemos cuidar. Al igual que los 5.000 necesitaban la comida para vivir, nosotros necesitamos a Cristo para alimentarnos cada día espiritualmente de Él. Cristo es el maná dado del cielo al pueblo de Dios. Algunos, fijaos qué diferencia hay en todas las cosas que hemos visto. Algunos, al no profundizar y ver la Biblia en su contexto, solo sacan de aquí que hay que dar de comer al pobre, lo cual puede ser lícito, pero fijaos que las connotaciones que hay por detrás hemos visto que son mucho mayores. El propósito que Dios tiene es mucho más profundo para nuestras almas. En muchas iglesias tienen programas para dar de comer a los pobres y otras cosas parecidas, mientras ellas mismas descuidan la verdadera comida y dirección de la iglesia, que es Cristo, y llenarnos de ¿qué? ¿Saciarnos de qué? Saciarnos de Él, saciarnos de su palabra. Los israelitas partieron de Egipto, de la esclavitud como extranjeros en la tierra. En cierta manera nos enseñan las Escrituras, el pueblo de Dios. Si tú has sido comprado por la sangre de Cristo, si has sido liberado del pecado, es para ya no volver a Él. Y es para caminar. Déjame que te diga, no es que todo va a ser un paseo de gloria, sino precisamente es para caminar como extranjeros en esta tierra. Porque como dice allí en primera de Pedro, nos habla del pueblo de Dios, dice que somos extranjeros, que somos peregrinos. Esta no es nuestra tierra, no estamos aquí un ratito. Pero dice que los creyentes buscamos la patria celestial. ¿Estás buscando tú la patria celestial? Y finalmente, ya para acabar, esto nos lleva a seguir a Cristo el Mesías. Después de ver esto, hemos visto profundamente el significado de este milagro. Y esto debe hacernos a cada uno reflexionar. ¿Cómo reaccionas tú ante el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Cómo reaccionas tú ante su palabra? Ante la necesidad de Cristo en tu vida. Hemos visto cómo reaccionaron. Fijaos también aquellos que vieron aquel milagro de Cristo. Fijaos lo que nos dice en nuestro texto, versículo 14.
Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Antes os conté de la manera en la que el Señor me ayudó a mí en un momento determinado, en la de mi necesidad. Y si miro, y si estudio, y si cada uno miramos nuestras vidas, estoy seguro que cada uno de nosotros podemos mirar a nuestras vidas, y pudiéramos poner en un cuaderno las veces en las que el Señor nos ha ido ayudando a lo largo de nuestras vidas, las veces en las que el Señor ha ido supliendo nuestras necesidades a lo largo de nuestras vidas, tendríamos un cuaderno lleno, en la que podemos seguramente decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿qué hacemos? Aquí se demuestra muchas veces que nuestra fe no es tan fuerte como la que nosotros creemos o creíamos que es. Porque empezamos a murmurar, como el pueblo de Israel, empezamos a murmurar contra Dios. Empezamos a poner en duda. Empezamos a mirar de otra manera las cosas. Y hacemos. Y aunque en un momento determinado, al principio, cuando se nos quita esa carga, decimos, gracias Señor, tú nos has quitado esa carga. Y entonces pedimos al Señor por algo en nuestras vidas. Y a veces cuando Él en su soberana voluntad nos lo concede, en cuanto nos concede ya estamos llevándole otra petición de lo que nosotros queremos. Pues como estábamos viendo en Santiago con los hombres, pedís, ¿y qué pasa? Que pedís mal, ¿para gastar en qué? En vuestros deleites. Y no buscamos realmente al Señor de la manera en la que Él quiere ser buscado. Él quiere que nosotros le busquemos a Él. Nos dice después el texto que quisieron hacerle rey. Ese es el tema, el gran problema que hay en las iglesias. Hay una gran diferencia entre querer el pan que Cristo da y el pan de vida que Cristo es. Hay una gran diferencia. Aquellos que buscan solo la felicidad terrenal y que van a la iglesia no entrarán en la salvación que Jesús tiene en su mente. Porque más tarde o más temprano Cristo les dirá estas mismas palabras de algunos de estos. Me buscasteis porque comisteis y os saciasteis. Y hay que reconocer que cuando vemos nuestra fe, cuando vemos nuestra incredulidad, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, vamos a poder ver estas cosas en nosotros, en nuestras vidas. Y no estoy hablando de nadie en general, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, estoy hablando de cada uno de nosotros cuando va a las Escrituras y cuando pone nuestra fe realmente, cuando nuestra fe ha sido testada, vemos que nuestra fe cae, que nuestra fe se cae. ¿Pero qué nos dice Cristo? Cristo nos dice, pero confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Fijaos que el ejemplo final que el Señor nos da, Jesús partió al monte a orar. ¿Por qué? Porque su prioridad era la comunión con el Padre. Muchas veces nuestra prioridad no es la comunión con Dios. Nuestras prioridades suelen ser otras. Y no en la comunión con el Señor. Quiera el Señor que nos ayude en su gracia, que nos ayude a ver de que Cristo es realmente suficiente, de que busquemos a Cristo realmente y que vayamos a Él porque sabemos que Él es el único que puede satisfacer nuestras almas. Porque nos dice las Escrituras, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en oración. Señor, te damos las gracias por este día que tú nos das, este día en el que podemos venir ante ti, Señor, y muchas veces podemos reconocer, Señor, que no somos tan fuertes como pensábamos o como pensamos a veces que somos. Venimos ante ti sabiendo que el retal del pecado sigue viviendo en nosotros y que a veces es la raíz de la incredulidad, a veces nos domina.
Pero venimos ante ti no confiados en nosotros. Porque cada vez que nos miramos a nosotros mismos y nos miramos en el espejo de tu santa ley, caemos una y otra vez. Sino que venimos ante ti, Señor, y reconociendo que tú eres el Dios, que tú no nos has fallado nunca, que tú no nos vas a fallar. Y reconocemos que tú eres ese Dios que nos ha salvado de nuestros pecados. Señor, reconocemos tu salvación, te damos las gracias por esa misericordia que tú tuviste por cada uno de nosotros. Una gracia inmerecida, una gracia en la que nosotros no merecíamos. Pero tenemos que venir ante ti en esta mañana con nuestros corazones desnudos delante de ti para pedirte, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, porque somos nosotros quienes necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, acuérdate de que, como tú dices en tu palabra, somos polvo. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes, que tú fortalezcas, que tú nos des más fe. Porque el tiempo es malo y a veces las pruebas duran demasiado tiempo. Pero ayúdanos como el salmista allí en aquel Salmo 13, cuando él ora y dice: ¿hasta cuándo, Dios, te has olvidado de mí? Acuérdate, Señor, como dentro de tu salvación, dentro de tú eres nuestro consuelo, incluso dentro de nuestras dificultades. Ayúdanos, Señor, a poder actuar de una manera correcta. Ayúdanos como hizo Job. Ayúdanos, Señor, a actuar, Señor, conforme a tu voluntad. Que tu palabra penetre en nuestros corazones. Que seamos capaces de ver, Señor, la necesidad que tenemos de nuestras almas, de cuidar nuestras almas, de acudir a ti, de que tú eres ese maná dado del cielo para el bien de nuestras almas. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.